Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Berezún Artea, religioso capuchino, sacerdote católico, y tengo el gusto de estar con ustedes para desarrollar o platicar sobre un tema más de esta serie que comencé hace unas semanas sobre la vida. Nuestro último tema fue sobre la vida como pertenencia y hoy vamos a tratar de la vida como proyecto. Desde que tenemos conciencia de nosotros mismos, comenzamos a pensar en el futuro. El niño pequeño sueña con el día en que cumple 3 años, 4 años, y nuestros padres y parientes comienzan a preguntarnos ¿qué vamos a hacer de mayores? Recuerdo mi experiencia personal cuando visité por primera vez el casino de mi pueblo, así lo llamaban, casino, diferente de los casinos modernos ciertamente, un lugar de fiestas populares y viendo la banda de música, espontáneamente se me ocurrió decir, ¡ay! Yo quiero tocar la trompeta. Y soñé con ser músico y trompetista. Más adelante comencé a pensar en mi vocación religiosa y sacerdotal desde que tuve uso de razón, como decimos comúnmente. Tenía 4 o 5 años. La vida del ser humano se puede identificar, por tanto, como un proyecto o una serie de proyectos. Proyectos parciales que quizá son caminos y formas de conseguir nuestro proyecto principal, en el cual creemos que seremos felices. El futuro está lleno de promesas y oportunidades para cumplir nuestros deseos y sueños. Pero no podemos pensar en nuestra vida como un proyecto puramente humano que depende de nuestros propios deseos e intereses. Desde el momento que nuestra vida nos ha sido regalada y no sabemos cómo hemos llegado a esta vida en este mundo, debemos pensar que el autor de esa vida, el dador de esa vida, ha tenido un proyecto para nosotros. Empezando con la historia de la salvación, leemos que Dios encomendó al ser humano una tarea, a saber, ser fecundos y multiplicarse y llenar la tierra, someterla, mandar en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Más adelante, cuando el ser humano se rebela contra el plan de Dios, éste le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza. Y al hombre le dice, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, con fatiga sacarás de él, del suelo, de la tierra, el alimento todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo. Y a la mujer le dijo, tantas salen tus fatigas con tus llantos como tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Y hacia tu marido irá tu apetencia y te dominará. Toda la historia de la salvación que a través de esta historia nos parece tan paradójica, misteriosa. Se reinicia con la vocación y la misión de Abraham, que está orientada a cumplir el proyecto de Dios. Que el ser humano viva de acuerdo con la imagen y el proyecto de Dios, la imagen que Él ha impreso en su alma de sí mismo, el proyecto de vida y felicidad que ha compartido con Él. Por eso, ese que aplastará la cabeza del enemigo, el Mesías, el ungido del Señor, el Hijo de las complacencias del Padre, vivirá con un único anhelo constante, hacer la voluntad de su Padre. Una vez llevada a cabo la misión que Cristo, como Redentor y regenerador de la humanidad, iniciador de una nueva etapa de la historia de la creación y de la salvación, escuchamos el proyecto de Dios de labios de Jesús. Enviando a los apóstoles por todo el mundo a proclamar la buena nueva del Evangelio y hacer discípulos suyos a todos los que crean. De esta manera, el plan de Dios ubica concretamente a la Iglesia. El plan de Dios encuentra su lugar en la Iglesia, en el nuevo pueblo de Dios, llamado a vivir siguiendo el testamento de Jesús en comunión fraterna, dando testimonio de que Jesús es el Señor y que en su nombre tenemos la vida eterna. Por todo ello, San Pablo nos ha dejado testimonios escritos abundantes en sus cartas de ese plan de Dios que él vivió intensamente y que lo descubrió tan bellamente cumplido en su Hijo. Un plan de Dios que sigue adelante en la Iglesia. Por eso escribe a los Corintios
diciéndoles: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Para Pablo, el proyecto de Dios sobre la humanidad tiene un nombre. Se llama Jesucristo. Por ejemplo, en su carta a los Filipenses. Les voy a leer un párrafo un poquito más largo. Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él con la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, para conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hecho semejante a Él en la muerte. O hechos, referido a nosotros, hechos semejante a Él en la muerte. Así escribe en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Y en la carta a los Efesios, capítulo 1, escribe estas hermosas palabras. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, puesto que nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Estas palabras merecen toda nuestra atención. Este es el proyecto maravilloso de Dios. Comenzando por una lluvia de bendiciones espirituales, celestiales, sobre nosotros. Y en Cristo, que como nos dice el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, existe desde siempre y estaba allá presente en la creación del mundo por ser segunda persona de la Santísima Trinidad. En Cristo nos ha elegido, efectivamente, antes de la fundación del mundo. Para Dios el tiempo no existe, Dios vive en la eternidad. El tiempo como categoría humana nos ayuda en todo aquello que se refiere a nuestra condición humana, pero nos confunde cuando lo referimos a Dios. Porque queremos medir la eternidad con nuestros relojes, con nuestros calendarios. Y eso no funciona. Por eso, qué maravilla pensar que antes de la fundación del mundo, que sería el tiempo cuando los relojes comienzan, cuando los calendarios comienzan, antes ya de todo eso, Dios nos eligió para ser consagrados, para vivir en su presencia, obviamente como sus hijos, porque ¿quién vive en presencia de su Padre? Los hijos. Y todo ello por amor. Así, dice, eligiéndonos de antemano
para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Sus hijos adoptivos por la simple razón de que el ser humano, a partir del pecado de Adán y Eva, había renunciado a toda relación con Dios. Más aún, a ser y sentirse como hijos suyos. El ser humano, por así decirlo, había plantado cara a Dios. Qué valentía, qué osadía. Y al mismo tiempo, qué cobardía. Rebelarse, seducido por el mal, seducido por sus pasiones, personificadas o identificadas en el enemigo, el demonio. Seducido por todo eso, se rebela contra Dios, que no solamente es su creador, como si fuera un artesano, sino que es su Padre, nuestro Padre. Entonces Dios, de nuevo en Cristo, nos eligió para ser sus hijos adoptivos, según Él lo había querido desde siempre y lo siguió queriendo. Por eso dice aquí San Pablo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que en la gracia que Dios nos da, derrama sobre nosotros, aparece la gloria, aparece su gloria. Y nosotros, pues, todo lo que recibimos tiene que, como punto de referencia, como finalidad, manifestar esa gloria de Dios. Por tanto, ser una alabanza de su gloria, con la que nos agració en el amado, es decir, en Jesucristo. Desde este punto de vista, el proyecto de nuestra vida se llama Iglesia. El proyecto de Dios se llama Iglesia. Una iglesia que San Pablo la llama esposa de Cristo. Una iglesia santificada, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, como lo describe el libro del Apocalipsis. Santa, heredera de la misión apostólica, llamada a vivir la unidad en el amor. La unidad y el amor que son fruto del Espíritu que Jesús envía a la Iglesia para llevar a cabo, para seguir adelante el proyecto que Él había comenzado. Una Iglesia que es una y católica, es decir, abierta a todo el mundo, como los brazos de Dios abrazan a toda criatura, así también la Iglesia está llamada a abrazar a toda criatura como criatura e hija de Dios. Quiero repetir esto que nos debe de motivar a valorar nuestra vida cristiana. El proyecto
proyecto de Dios, el nuevo proyecto de Dios en nuestra vida, a través de Jesucristo, se llama Iglesia. Ser la comunidad de los hijos de Dios que, viviendo en amor y unidad fraternos, sean alabanza de la gloria de Dios. Este es el proyecto de Dios. ¿Nos identificamos con este proyecto? La próxima semana hablaremos de nuestro propio proyecto. Seguramente que todos nosotros hemos hecho nuestros proyectos en la vida, los queremos conseguir, trabajamos por ellos, nos esforzamos y sacrificamos, pero quisiera que recordáramos lo que nos dice que el Salmo: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Por ello, tengamos cuenta, seamos celosos de este proyecto de Dios. Tengamos claro que el proyecto nuestro es el proyecto de Dios, o que el proyecto de Dios es el proyecto nuestro. De lo contrario, estaremos, como dice Jesús, desparramando en lugar de recoger. Cristo es el inicio de este proyecto, diríamos la etapa más maravillosa del proyecto de Dios, y Jesús nos invita a tener sus mismos sentimientos y sus mismas actitudes, para que también nosotros, como Él, seamos los hijos de sus complacencias. Queridos hermanos, queridos amigos, amigas, hermanas, pensemos un poco y pensemos con gozo, con cierto, no sé si decir orgullo, no me gusta mucho esta palabra, porque orgullo es algo que se debe a uno mismo, pero bueno, lo solemos usar ya de muchas formas. Este orgullo de ser hijos de Dios, el orgullo de pertenecería a Dios, pero pues Dios no es orgulloso. Dios es Dios, todo le pertenece a Él, todo es suyo y nosotros somos sus criaturas para estar siempre felices de caminar en el camino que Él ha proyectado para la humanidad. Ojalá que en este mundo tan turbulento cayéramos todos en la cuenta, tuviéramos bien claro que el único proyecto que va a funcionar para felicidad del ser humano es el proyecto de Dios. Vivir amándonos como hermanos, siendo solidarios unos de otros, como Él nos lo ha manifestado y ha enseñado en Jesucristo, que pasó por el mundo haciendo el bien, preocupándose por todos y cada uno de los que se cruzaron en su camino. Así sea en nuestra vida. Paz y bien.